disponernos a la predicación de los versos del capítulo 4, los versos desde el 18 en adelante. Éxodo 4, 18. Si ya tienen Éxodo 4, 18, Éxodo 4, capítulo 4, versículo 18, siga conmigo la lectura. Dice así la palabra de Dios. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Padre, gracias damos por tu palabra siempre, Señor. Y sabemos que toda ella es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Señor, concédenos el exponernos debidamente a tu palabra. Bendícenos con tu palabra. Te imploramos en Cristo Jesús que tú nos hables, por medio de esta porción inspirada y por medio de la predicación de ella, Señor, independientemente de nosotros o del predicador. Señor, sea tu misericordia ante nosotros abundante. Háblanos, porque necesitamos vivir, y no vivimos solo de pan, sino también de toda palabra que sale de tu boca. En Cristo, amén. El llamado de Dios a Moisés fue un llamado singular o un llamado extraordinario. No es un llamado común y corriente, no es un llamado como lo que ocurre hoy. Cuando Dios llama hoy a seguirle a Él y dejar el mundo. Dios llama a ser obedientes a su palabra y seguirlo. Dios nos llama todos los días de este mundo a estar con Él. Pero Dios nos llama hoy no de la manera que Dios llamó a Moisés. Dios no se nos revela hoy en una zarza ardiendo. Él no lo hace de esa manera. Y ese llamado que Dios le hizo a Moisés, en ese llamado no solo vimos cómo Dios se revela como el gran yo soy. Dios se reveló a sí mismo como el gran yo soy, no dependiendo de nada. Él se revela como el autoexistente, aquel que no depende de nadie ni de nada para existir, para ser. Él dijo: yo soy el gran yo soy. Se reveló así a Moisés y mostró por medio de aquella revelación que él era lo que decía, porque toda zarza que arde se quema y todo fuego que existe depende de una zarza que le dé combustión para existir. Sin embargo, aquel fuego estaba sobre la zarza y no se consumía la zarza, ni el fuego dejaba de ser, porque era Dios manifestándose como el gran yo soy.
Él no solo se manifiesta como el gran yo soy, Él se manifestó como aquel ser inmutable, autoexistente, todopoderoso, sino que por otro lado pudimos notar en esa revelación de Dios y en ese llamado que Dios le hace a Moisés, pudimos notar la fragilidad de el hombre Moisés, ¿verdad? Recuerdan ustedes, porque vimos todos los temores del libertador. Moisés tenía temor a todo, estaba dando excusa de todo para no ir, no acudir al llamado. Esta gran misión de liberar a Israel a Moisés le quedaba grande y él procuró por todos los medios no ir o que Dios se buscara. Lo último que le dijo a Dios fue: por favor, búsquete a otra gente idónea. Yo no soy el más indicado para eso. Hoy veremos cómo le fue a este hombre frágil en sus primeros pasos o comienzo de la misión que al final no le quedó otro remedio cumplir. ¿Irá Moisés a Egipto al fin? ¿Saldrá para allá al fin? ¿Obedecerá a Dios? ¿Podrá vencer sus temores? ¿Será bien recibido por sus hermanos cuando llegue a Egipto? ¿Qué pasará? Son las preguntas que nos quedan de los versos que ya vimos hasta el verso 17, y ahora, a partir de este verso 18, se nos cuenta y se nos da respuesta a estas preguntas. Vamos a adentrarnos en esta verdad revelada bajo el título El comienzo de la misión. Y vamos a ver primero, valga la redundancia, los primeros pasos hacia la misión. Los primeros pasos hacia la misión, y dentro de esos primeros pasos que vamos a ver desde el verso 18 hasta el 23, vamos a ver que primero fue a buscar la bendición de su suegro Jetro. Recuerden que Jetro era un sacerdote, era un padre de familia, y al ser llamado sacerdote de Madián, probablemente no era solo sacerdote, sino el sacerdote de Madián. Y en esta época histórica, créanme, que ser nombrado como el sacerdote de Madián probablemente era el hombre más influyente en toda la región. O sea, era un hombre de experiencia, un anciano o líder dentro de Madián, y así ha resaltado en las escrituras. Aunque no se habla de él como sacerdote y rey, era casi el rey de Madián, porque era como el hombre más influyente dentro de Madián, donde no había rey, había un sacerdote. Y si era sacerdote y rey, con tanta sabiduría como es mostrado aquí, era casi como un Melquisedec, aunque no llega a ser nombrado así, de esa manera. Pero este hombre, créanme, aunque algunos le piensan que él era sacerdote, o sea, impío, que era un sacerdote idólatra, la escritura no enseña eso. Solo nos dice que era sacerdote, y la única vez que lo vemos ofreciendo sacrificios es holocausto a Jehová. Así que si usted pensaba que él era un sacerdote idólatra, debe dejar de pensar eso, porque la escritura no lo enseña así. Este hombre era el sacerdote de Madián, pero además suegro de Jetro, suegro de Moisés, quien acogió a Moisés en el seno de su hogar, quien le dio a una de sus hijas por esposa, y vemos que Moisés se quedó siendo un siervo en su casa, alguien que servía en agradecimiento a aquel hombre alto, sacerdote, que lo acogió en su hogar, a pesar de ser un prófugo de la justicia en Egipto. Este hombre lo acogió en su hogar, le dio oportunidades, y él vivió en agradecimiento a Jetro toda su vida, y eso lo muestra el respeto que ahora le brinda al ir a pedir su consejo o su bendición antes de irse para la misión.
¿Quién de ustedes iría a buscar el respaldo, bendición de un hombre cuando ya el gran yo soy te dijo, ve? A veces nos equivocamos mucho. Cuando nosotros pensamos que Dios nos llama y ya no tenemos que contar con nadie si Dios nos llama. Hermanos, Dios nos llama, pero Dios nos llama en el contexto de personas que tenemos a nuestro lado, familia. Y Dios es un Dios de orden y no quiere que tú hagas las cosas por encima de. Imagínense aquella mujer, ama de casa, esposa, que diga, Dios me dice que voy para la iglesia, que vaya para la iglesia los domingos y no me interesa lo que tú digas, fulano. Hermanos, hermanas, eso no se hace así. Si tu esposo es inconverso, busca su bendición. Dios te dice que lo debes adorar cada primer día de la semana, pero si tu esposo no está de acuerdo con eso lleva una conversación. Pudiera ser perfectamente que Jetro dijera, pero si yo te he sostenido aquí 40 años, ¿cómo te vas a ir ahora a Egipto? Y no, ¿qué es eso? Tú me debes a mí tu vida. Y ahora te vas a ir. Pero qué bueno que Moisés no pensó que si Dios lo llamaba, era suficiente. Hay que ir y punto, y no contar con nadie. No, hermanos, nosotros aprendamos de Moisés las cosas como Dios las hace ordenadamente. Moisés fue, habló con Jetro y le dijo las siguientes palabras. Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Arriba. Tienes mi bendición. En otras palabras, shalom para ti. Paz para ti. Conmigo estás bien. Puedes ir. Qué distinto, hermana, si usted se sienta con su esposo y le dice, mira, amor mío, tú eres mi cabeza en el hogar. Dios me dice que me sujete a ti, que te respete, que te cuide, que te ame. Y ese Dios me pide que un día a la semana vaya a adorarlo. Vaya a agradecerle lo que tú y yo somos, nuestros hijos, todo lo que tenemos. Amor, ¿cómo vas a impedir esto? Yo necesito tu bendición. Que tú me digas, claro, mujer, ve en paz. Qué distinto que podamos contar con que nuestro esposo, aunque no crea en Dios, nos diga así, mujer, ve. Ve, sé feliz. Como nos lo diga. Pero qué bueno. Y hermanos, así en cada una de las cosas. Dios, es muy importante que tú sepas lo que Dios pide de ti, pero a veces hay que tomar cosas, hay que ponerse de acuerdo con los que están a nuestro alrededor, hay que hablar con los que están a nuestro alrededor, que nos den su bendición, que nos den su aprobación. Moisés sabía que él debía honrar a Jetro, que él debía tratarlo como a su padre. Era su padre en el amor. Así la palabra en inglés para suegro es padre en el amor, father in love. Así que fíjense cómo en las culturas se entiende qué cosa es un suegro. Un suegro no es el suegro, no, es tu padre. Prácticamente es un padre que ganaste. Es un padre que ganaste gracias al amor, ¿viste, Giovanni? Así me debes tratar. Es un padre que ganaste gracias a que encontraste una esposa que no te merecías. Eso no es con Giovanni, nada. Sí, hermanos, gracias al Señor, nosotros tenemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Que nos pueden mostrar un poco, nos dar luz de cómo debemos honrar las canas, honrar a las personas que están sobre nosotros, que oran por nosotros, procuran nuestro bien, nos sostienen. ¿Cómo no vamos a honrarlo? ¿Usted sabe por qué existe el mandamiento honra a tu padre y a tu madre? Porque se espera que si dos seres te han cuidado toda la vida sin tú hacer nada por ellos, sin tú pedírselo, cuando tú no valías para nada, tu papá y tu mamá te cuidaban, te sostenían, te alimentaban, procuraban lo mejor para ti, ¿cómo no vas a honrarlo después? Bueno, un suegro o cualquier anciano que se preocupe por ti, cualquier anciano que procure tu bien, todos esos merecen honra, merecen respeto.
Y Moisés fue un ejemplo de ello. Qué bueno para nosotros. Ahora, Moisés en sus comienzos no solo se despide correctamente de su suegro, algunas versiones, déjenme decir que algunas versiones no dicen voy a ir dice déjame ir. Algunas versiones de la escritura en español, no sé cuál tendrá la razón realmente, pero algunas versiones dicen déjame ir a Egipto a ver a mis hermanos si aún tienen vida. O sea, más que voy a ir con tu consentimiento, sino déjame ir. Pero además de esto, nosotros vemos que Moisés sigue siendo un hombre frágil y Dios lo sabe. Y qué bueno nosotros saber que Dios sabe que nosotros somos frágiles, ¿verdad? Porque somos frágiles. Somos frágiles. Miren cómo Moisés sigue teniendo temores, porque el verso 19 nos habla que Moisés no dio pasos todavía firmes hasta que no recibió esta palabra del Señor. Verso 19 dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Dónde estaba Moisés todavía? En Madián. Estando todavía en Madián, tiene que venir Dios a seguir hablando con Moisés y decirle, Moisés, dale a Egipto, porque todos los que procuraban tu mal ya han muerto. O sea, el faraón que procuraba matarte ya murió. Todos quizás aquellos relacionados con aquella orden de irte a buscar ya murieron. Pasaron 40 años. Perfectamente posible que todos hayan muerto. Nadie que procuraba tu muerte ya está vivo. Así que no tengas temor. En otras palabras, no tengas temor. Todavía estaba en Madián. Ya se había despedido de Jetro, pero todavía no había salido. Habían temores aún. Entonces, en esos primeros pasos a la misión, se veía todavía un poco de temor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la paciencia de Dios? Sí, hermano, el Señor es muy paciente y compasivo con nosotros. A pesar de toda la revelación que tuvo Moisés, Dios siguió tratando con él con paciencia. Ahora, Moisés toma todo lo necesario para salir a Egipto. En el versículo 20 nos dice que entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Cuántas cosas tomó Moisés para ir a Egipto? Bien, tomó a sus hijos, su familia, su esposa. 3 cosas dice Casey. Su esposa y sus hijos, ya hay 2, ¿verdad? Y la vara. Los puso sobre un asno, o sea, no. Moisés vivía en la era, no sé cuál, llamándola históricamente, y ya tenía transporte privado. ¿Nosotros en qué era estamos? Sí, aunque usted no lo crea, este era un transporte privado importante. El transporte privado, usted sabe que es importante. Procure tener un transporte privado. Yo sé que todos no lo van a lograr, pero procúrelo. Yo les digo, de verdad, mi vida cambió cuando tuve transporte privado. Y hoy en día muchos se asustan y dicen, tú vas a ir a tal lugar en la moto. Yo miro para todos lados y digo, ay Señor, yo no tengo tu paciencia, dame paciencia con esta persona. Pues lo lógico es que vaya en mi transporte privado, aunque sea un motor. Si es una bicicleta, bueno, hay que ir no se puede ir muy lejos en bicicleta. Pero si usted puede ir en un transporte privado, vaya, es su transporte privado. O sea, nosotros tenemos un grupo en la asociación de pastores bautistas reformados. Tenemos un grupo en WhatsApp. Y ahí estamos comunicados todo el tiempo, ¿no? Y ustedes saben que estamos atendiendo esta iglesia que están haciendo en Camagüey, en Florida, Camagüey. Y todos los meses van 2 pastores allá a enseñar. Van para estar un fin de semana allí con ellos y en el Día del Señor. Y siempre les toca, bueno, 2 pastores distintos van. Ustedes saben cuando yo voy, pero no se crean, todos los pastores están yendo. Y
Cada vez que van, ellos van, relatan, hermanos, oren por nosotros, ya tomamos la guagua en tal lugar. Los que van en transporte privado son pocos, pero los que toman la guagua también nos dicen ahí, tomamos la guagua. Bueno, hasta ahora, todos los que han ido en transporte privado no se han roto, no han tenido ningún problema. Y todos los que van en guagua han tenido, desde accidentes hasta accidentes han tenido. Roturas de guagua, se pasan días en la carretera. Transporte público a donde nos quiere llevar, este es donde estamos. Todo de todo, nada es de nadie, todo es de ellos, no es de nosotros. Y mientras menos transporte privado, mejor. Hermano, transporte privado te hace independiente. Moisés tenía transporte privado, pero note que no tenía ni un motor, ni un carro, tenía un asno. Un asno, parece que no tenía mucha ropa, porque uno dice, y cogió sus pertenencias, no tenía mucho. Lo que tenía lo cogió y salió a la misión que Dios le dio. Y salió dispuesto a salir a la misión. Solo necesitaba algo, su familia, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, y la vara de Dios. Eso era suficiente. Su familia, transporte para llegar allí, y la vara de Dios. No hace falta nada más para servir a Dios. Un hombre puesto en las manos de Dios, ¿verdad? Con la vara de Dios, con el instrumento de Dios. Dios se basta para hacer con esto. Tú vas a liberar a Israel de Egipto así. Hermanos, los que salen con Dios ya son mayoría. Ya son más. Es Moisés con Dios, con la vara de Dios. Y hermanos, hoy en día no hace falta la vara. La palabra de Dios es lo que tenemos de Dios. A Dios le ha placido que las personas no se salven hoy por señales y milagros y prodigios, sino por la locura de la predicación. Un hombre que esté dispuesto a servir a Dios con su familia, su medio de transporte si lo tiene, y la vara de Dios de estos días, la palabra de Dios. Porque a Dios le ha placido que por la locura de la predicación salvara a muchos. Salvar a muchos. Y les recuerdo que Dios no salva con muchos, Él puede salvar con pocos. Un hombre que esté dispuesto a servir a Dios, Dios hace mucho por medio de ellos. Eso fue lo que tomó Moisés. A su familia, la vara de Dios. Su familia, su esposa y sus hijos, y salió a servir. Ahora, hay instrucciones en los primeros pasos para Moisés, hay instrucciones. Usted sabe que hay un texto en las Escrituras que yo creo que todo cristiano debería valorar y que sobre todo hombre que Dios llama a comprometerse con Cristo debería valorar. Dios no quiere que nadie se engañe. Si hay un evangelio falso que dice, cree en Cristo y todo se va a resolver, todo te va a salir bien, a esa partida ahora tú no te vas a enfermar, todo el mundo va a coger chikungunya menos tú, eso es mentira. A partir de ahora tú prepárate porque te va a llover el dinero, todos los negocios te van a salir bien, eso es mentira, pronúncialo a Jesse. Nunca se le han muerto más puerquitos desde que están en el Señor. Hermanos, eso es mentira. Y Dios, hermanos, Dios es sincero, fiel, y te dice desde el principio lo que puede pasar. Fíjense que el apóstol Pablo, siendo el mensajero de Dios, iba por las iglesias consolándolos de esta manera. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Oye, si había un pentecostal de estos contemporáneos, le dice, no acepto eso, apóstol. ¿Cómo es que tribulaciones? No digas eso, confiesa positivo. No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y así los consolaba. Muchas tribulaciones, eso es lo que viene, sí, eso es lo que viene.
Muchas tribulaciones para el reino, para todo verdadero creyente tiene que estar todo el tiempo andando en contra de la corriente de este mundo, todo el tiempo. Esos son tribulaciones más tribulaciones. Dios le dice a Moisés, fíjate lo que te voy a decir. Tú vas a esta misión, pero tienes que saber todo en relación a esta misión. Y miren ustedes las palabras del Señor. Verso 21 hasta el 23. Y dijo Jehová a Moisés. O sea, ya Moisés sale, está dispuesto a salir, toma a su esposa, a sus hijos, los monta sobre un asno y sale para Egipto. Pero Dios le dice, fíjate lo que te voy a decir. Estás a punto de salir y puedes regresar, si quieres. Pero tienes que tener bien claro esto. Cuando hayas vuelto a Egipto, o sea, cuando llegues a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero eso no, ahora cuando tú hagas las maravillas, la gente, ay, sí, corre, vete con el pueblo. No, eso no va a pasar. Faraón va a decir, ay, Dios mío, perdóname, tú eres Dios, qué clase de milagro, la culebra y el huevo otra vez para, y mira, ay, Dios mío, que si mira, se puso la mano blanca como ni después, ay, Dios mío, ¿qué hago? Si llévate el pueblo. No. Faraón se va a endurecer. Dice la escritura, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? No te creas que va a ser fácil. Tú vas a llegar, vas a hacer esas maravillas que son realmente extraordinarias, pero no va a ocurrir lo que normalmente debería ocurrir cuando alguien ve esto. El corazón del faraón se va a endurecer. Por lo tanto, no va a dejar ir al pueblo. Ahora yo sé que usted está ahí diciendo, no, pastor, no dice eso. No dice que el corazón de Faraón se va a endurecer. Dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Explique eso, pastor. Yo sé que algunos están por ahí diciéndose eso más o menos. Bueno, sí. Aquí dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Pero, ¿qué dice la escritura del corazón de los hombres? Desde Génesis capítulo 6, verso 5, dice, y vio Dios que el deseo del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. También dice la escritura que en el nuevo pacto, o sea, aquellas personas que entren en el nuevo pacto, Dios los va a salvar, Dios les va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón de carne. Quiere decir que un corazón duro tiene que ver con un ser humano normal. Un corazón blando solo es posible en el nuevo pacto. O sea que lo que nos está diciendo la escritura aquí de endurecer el corazón de Faraón es que Dios no va a ablandar su corazón. Dios lo va a dejar tal y como está. Hermanos, usted toma ahora arcilla, o sea, fango, agua y lodo, y usted lo pone al sol, ¿y qué le pasa? Se pone duro. Usted pone ahora mantequilla al sol, ¿y qué pasa? Se derrite. Déjenme decir que nuestro corazón tiene más que ver con la arcilla que con la mantequilla. Nuestro corazón, por la exposición a el poder de Dios normal, ¿vemos milagros? ¿Eso nos va a ablandar? No, lo que vas a hacer, lo que va a hacer con nosotros, naturalmente, es endurecer el corazón, no ablandarlo. ¿Eso quiere decir que somos incapaces de ver las cosas extraordinarias? No. Nosotros somos seres humanos creados a imagen de Dios. Nos damos cuenta que hay cosas extraordinarias. Incluso Faraón. Hubo un momento que dijo, indudablemente Dios es Dios, yo he pecado. Sin embargo, su corazón siguió endureciéndose. Cuando pasaban 2 o 3 días, se le olvidaba lo que había pasado y decía, ¿a qué va? Yo no voy a dejar al pueblo irse.
El corazón de Faraón fue un corazón natural al cual Dios se privó, Dios quiso, porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadece de quien quiera compadecerse. Dios no quiso compadecerse de Faraón. Y la condición natural de un corazón en el que Dios no obra salvíficamente es endurecerse día tras día. Endurecerse. Así que no se preocupe por el asunto del corazón endurecido de parte de Dios para Faraón. Eso es un corazón endurecido de parte de Dios, es un corazón que Dios no lo ablanda. Simplemente lo deja en sus consecuencias naturales. Va a haber algunos milagros, se va a sorprender, sí, hay momentáneamente echa para atrás, aparentemente se arrepiente, pero nunca hay un arrepentimiento verdadero. Lo que hace es endurecerse vez tras vez. El proceso natural del corazón es endurecimiento. Por eso es que los niños son idóneos para predicarle el evangelio. Todavía su corazón no se ha endurecido como se endurece el corazón de una persona día tras día, aun cuando hay muchas bondades de Dios que deberían ablandarlo, lo que hacen es endurecerse. Dios prepara a Moisés para la misión y le dice: tú vas a hacer milagros, pero el corazón de Faraón se va a endurecer. Tienes que saber que no vas a ir a una empresa fácil. No es que tú vayas a ir a predicar y todo el mundo se va a convertir. No te vas a encontrar con obstáculos en esa misión. También dice los versos 22 y 23, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Miren, hermanos, Dios prepara a Moisés para la misión a tal punto que nos dice que lo prepara en una perspectiva completa. Una perspectiva completa. Tú vas a ir a una misión que es victoria segura, porque es mi misión. Hermano, todo verdadero predicador cuando sale enviado por Dios sale a una misión de victoria segura. Usted puede ir a un lugar, ser enviado a predicar en Manguito y nadie a convertirse, pero usted va a una victoria segura. Usted proclamó el evangelio. Y ya sea para condenación para todo el pueblo o para salvación para muchos, usted va a una victoria segura. Moisés debía saber eso. Vas a ir, y una cosa muy importante, tú tienes que saber quién es Israel para mí. Israel es mi hijo. Tú vas a salvar, tú vas a la misión de salvar a mi hijo. Moisés debía saber quién era Israel para Dios. Moisés debe saber que Israel era el hijo de Dios. No cualquier hijo, el primogénito. Hermanos, qué glorioso saber que Israel para Dios era su primogénito, porque esto es verdad. Israel es amado gracias a los méritos de Cristo. Israel ya gozaba del pacto que en Cristo era consumado. Israel es el cuerpo de Cristo. Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento, el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es su cabeza. Lo que nosotros estamos viendo aquí es solo una imagen de la iglesia en el antiguo pacto, ya gozando de los beneficios del pacto. Por eso Israel es considerado el hijo primogénito de Dios. Y es salvado por los méritos del hijo primogénito de Dios, que un día se iba a entregar de verdad. Y que había sido realmente entregado desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación. Solo que en el tiempo ocurrió en el primer siglo de nuestra era. Pero él era Israel, el pueblo de Dios, es
el primogénito de Dios. Moisés debía saber el final de esta historia, que si Faraón no dejaba salir a Egipto, Dios iba a matar al primogénito de Faraón. Hermanos, nosotros debemos saber el final de la historia. El final de la historia es que este mundo, como nos trate, Dios lo va a tratar a él. El final de la historia no es cielo para todo el mundo. Unos serán salvados, otros serán condenados. Nosotros debemos saber que la justicia de Dios va a ser vindicada. Faraón no va a dejar salir a Israel, que es su primogénito. El mundo y Satanás van a tratar mal a la iglesia siempre, pero eso no será el final. El final es que el primogénito de Faraón va a morir. El final será angustia para todos los perseguidores y maltratadores de la iglesia. Y eso lo podemos gritar a los cuatro vientos. Debemos gritarlo a los cuatro vientos para que lo sepan, para que se arrepientan. Debemos gritarlo a los cuatro vientos. Faraón debía saber eso. Si tú no dejas salir a mi pueblo, tú vas a llorar. Tú vas a llorar. Y la muerte del primogénito de Faraón es solo un tipo de la muerte y condenación de este mundo. Es solo un tipo de la angustia y el llanto que van a vivir todos los impenitentes por los siglos de los siglos. Ahora bien, ya da los primeros pasos Moisés rumbo a la misión. Dios les pone todas las cartas sobre la mesa. Está muy clarito, pero aparece un obstáculo en el camino. Dice el versículo 24 que pasa algo raro aquí. Aconteció en el camino que en una posada Jehová, el Señor, le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Recuerdan que Moisés está escribiendo aquí su propia historia? Es Moisés escribiendo lo que le pasó. Y lo que él está escribiendo no es falso porque está inspirado por el Espíritu Santo. Dios sale a su encuentro para matarlo. Y miren lo que ocurre, y cualquiera de nosotros ahora tiene muchas preguntas diciéndose, ¿cómo es eso? Si Dios lo manda a la misión, Dios lo encomendó, ¿cómo lo va a matar ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosa rara es esta? Y dice la Escritura que Séfora hizo algo. Pero ¿quién le dijo a Séfora que hiciera esto? Y cómo cuando Séfora hizo esto, ya Moisés pudo levantarse e irse a Egipto. Parece que lo que hace Séfora es la solución. Séfora entendía muy bien claro lo que había que hacer para resolver el asunto de que Dios no matara a Moisés. Esas son preguntas que tenemos que hacernos y respuestas que debemos darnos para entender el pasaje. Hermanos, porque es un pasaje difícil. Todos los comentaristas dicen que esto es difícil porque no nos da muchos detalles, pero los detalles están implícitos en el texto. Contestando estas preguntas lo entendemos. Inmediatamente Séfora supo que había que hacer algo. ¿Y qué fue lo que había que hacer? Séfora salió disparada a hacer lo que había que hacer. Hay que circuncidar a este niño. Al parecer, si usted se da cuenta, ¿de cuántos hijos ha hablado de Moisés hasta este momento? Bueno, ahora se mencionó a dos, pero se había mencionado solo uno, ¿verdad? Gersón. Y ahora se nos habla de uno que circuncidaron a un hijo. Cuando llegamos a Éxodo capítulo 18, se nos va a hablar de los dos hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Y nos vamos a dar cuenta, o podemos tener elementos para darnos cuenta que aquí había otro hijo que no era Gersón, que probablemente
no había, que probablemente no, que lo más seguro, o que todo parece indicar, no había sido circuncidado. Y Dios había dado una instrucción sobre la circuncisión, ¿verdad? Pero la instrucción decía que debía circuncidarse todo varón, pero ¿qué día? El 8º día. Y al parecer ya se había pasado mucho más que el 8º día y este niño no estaba circuncidado. Ahora, mujer que está aquí, que estás aquí, que tienes hijos varones y que sabe o que te imaginas qué cosa es la circuncisión. Bueno, no me dejé para que todo el mundo quede clarito. No te preocupes, que ya no estamos en ese tiempo. No te vamos a circuncidar. Bueno, por lo menos es el entendimiento que tenemos hasta ahora. Esperemos no cambiarlo por mí mismo. Esperemos no cambiarlo. Pero si usted sabe lo doloroso que es practicar la circuncisión, aquí mismo está, que hubo que tomar un pedernal afilado, en otras palabras, una piedra afilada, y cortar algo de nuestro cuerpo, el prepucio o la parte delantera del pene del hombre. Todo esa piel que cubre la primera parte del pene del hombre había que cortarla. ¿Usted se imagina el dolor? ¿Usted se imagina los gritos que dan muchachos? ¿Usted se imagina por cuántos días en ese tiempo que no había triple antibiótico, ni yodo, ni alcohol? ¿Por cuánto tiempo? Seguro habían plantas y demás que ya se sabía que eran buenas, pero usted se imagina cuántos días para recuperarse de esa enfermedad. Ser madre de un niño, ¿verdad? ¿Usted se imagina cuántas veces Séfora le dijo a Moisés, ay, cuando yo tenga este niño, si es varón, no vamos a circuncidarlo? ¿Usted se imagina cuántas veces? ¿Usted se imagina en cuánto tiempo estuvo Moisés luchando entre Dios y su mujer? ¿Obedezco a Dios o le hago caso a mi mujer? Pero además, yo mismo no quiero que mi hijo llore, ni que grite, ni que se enferme, ni que, ¿verdad? Yo mismo no quiero circuncidarlo. Pero hermanos, todo hombre y mujer, mientras más Dios lo llame hacia sí, más se le exige obediencia al pacto. Mientras más Dios te traiga a ti, más cosas de ti demanda. Y Moisés estaba siendo llamado a servir a Dios. Debía ser santificado. Él con toda su casa, él debía obedecer. Y esto le podía costar la vida. Hermanos, obedecemos o morimos. Dios nos llama hacia sí para bien de nosotros, pero eso demanda que nosotros nos consagremos a Él como debemos ser consagrados. Los beneficios del pacto llevan obediencia al pacto. Y en el pacto de la circuncisión había que circuncidarse. Había que apartarse para Dios, había que consagrarse a Dios. Y sus hijos debían ser circuncidados. Y con la seriedad que Dios toma eso, que nos baste mirando que estaba a punto de matar a Moisés, aun cuando él lo había llamado, para que veamos la seriedad. Que a veces cuesta, sí cuesta. Cuesta sangre en ocasiones, dolor, sí cuesta. Lo que pasa es que siempre, como diría Calviño, siempre vale la pena obedecer a Dios, aunque cueste. Pero es una bendición siempre obedecerle. De hecho, todo parece indicar, sanó Moisés inmediatamente, Séfora se molestó, y digo todo esto porque claramente el texto inmediatamente nos aclara. Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies como diciendo, ya, mira, aquí está, lo que tú me estabas pidiendo, por lo que estás ahí, por lo que todo parece indicar, Dios te tiene así. Aquí está.
En verdad tú me eres esposo de sangre, pero miren por qué se lo dice. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, Moisés sana, Séfora lo deja ir solo, porque al final esta misión Moisés la tiene que hacer solo, no con su esposa y sus hijos. Era así de riesgosa la misión. Lo que nos indica que era una misión especial y ahora Moisés, como tipo de Cristo, tiene que ir solo a la misión y dejar a su esposa y sus hijos con Jetro hasta que no regresen y nuevamente se unen. Vamos a ver cuando salen de Egipto, nuevamente Jetro les lleva ahí a su esposa y sus hijos. E inmediatamente Moisés sana y comienza la misión. El único obstáculo para la misión era el hombre de la misión. No había obstáculo para la misión, sino él mismo. Su obediencia a Dios. Hermanos, qué horrible, ¿eh? Qué horrible, pero qué horrible verdad que se repite en nosotros. El único obstáculo para que Dios haga grandes cosas con nosotros somos nosotros mismos. El único obstáculo para que tu matrimonio sea una bendición eres tú. A veces le echamos la culpa al otro, pero somos nosotros el obstáculo. El único obstáculo para tener hijos que glorifiquen a Dios es que nosotros no los disciplinamos correctamente, no les enseñamos correctamente. El único obstáculo para tú ser una esposa no es que tu esposo no es el ideal, es que tú eres el obstáculo. El único obstáculo para que Moisés saliera a la misión y era Moisés, con su desobediencia. Así nos pasa la mayoría de las veces, para no decir siempre. Comienza la misión ya ahora sí exitosamente. Se quita el obstáculo y en los versos 27 al 31 nos dice que la misión comienza a prosperar una y otra vez con pasos firmes. Y miren, lo primero que sucede es que Dios envía la ayuda que prometió a Moisés. Verso 27 dice, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Hermanos, qué glorioso. Tener un Dios tan fiel que promete darnos ayuda y nos la da. Nosotros somos infieles, no cumplimos lo que prometemos, pero Dios es fiel. Y él habló directamente a Aarón. Qué bendición cuando Dios le muestra a otros lo que a nosotros y nos une en un mismo propósito. No tenemos que hablar mucho. Usted se imagina ese encuentro entre Moisés y Aarón. Moisés, si no hubiera sido así, Moisés hubiera tenido que explicarle tantas cosas a Aarón. Pero lo único que tuvo que decirle es, mira, lo que ha pasado fue esto y esto. Ah, ya, claro, ya entiendo por qué Dios me dijo que viniera aquí a recibirte. Antes los hermanos de Moisés lo habían casi expulsado de Egipto. Ahora le reciben. Ahora por la obra de Dios, solo por la obra de Dios, usted va a tener personas al lado suyo que tienen una misma mente contigo. Solo por la gracia de Dios. Hermanos, solo por la obra de Dios. Qué bueno no estar solo, hermanos. Qué bendición estar juntos en esto. Qué bendición que hoy queramos enseñar a nuestros hijos, disciplinarlos, educarlos en el hogar y no estar solo en esto. Qué bueno saber que hay otros que piensan lo mismo que nosotros, porque el mismo Dios que nos habló a nosotros, les habló a ellos. Qué bueno venir a trabajar ahí al frente, a raspar literas y cortar tableros y pintar, pero saber que Dios lo hace con otros también. ¿Qué tú estás aquí? No, estamos por lo mismo. Qué bueno que Dios contigo trata como trata conmigo. Hermano, qué bueno fue haber ido a Matanza a ser testigo de la ordenación de un pastor. Qué bueno no tener que decirle a Giovanni y a Marco, oye, vamos a Matanza.
No, pastor, pero yo voy para matanza. No, pastor, yo quiero ir a matanza. Porque el mismo Dios que trata conmigo es el mismo Dios que trata con mis hermanos. Qué bueno no estar solo, hermano. Dios le dio compañía a Moisés, porque Moisés necesitaba esa compañía. Y Dios le mostró a Moisés que él no estaba solo en esa empresa. Que es una empresa de él, de Dios. Y Dios tiene mucho pueblo. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, estamos equivocados. Estamos equivocados. Dios no trata solo contigo. Dios no te habla solo a ti. Dios no trata solo con tu corazón. Él tiene muchos otros. Y ahí estaba la ayuda de Dios. Y luego solo lo que queda es decir lo que Dios ha hecho. Las palabras de Dios fueron dichas y fueron suficientes. Las señales de Dios fueron suficientes dentro del pueblo de Dios. Y allí van a donde están los ancianos. Y los ancianos reciben todo también de la misma manera. Dios estaba preparando a su pueblo para que recibieran estas palabras. Hermanos, nosotros hablaríamos palabras vanas si Dios no prepara nuestros corazones. Los ancianos de Israel fueron preparados y miren cuál fue la reacción. La reacción fue en fe y reconociendo la verdad de lo que estaba ocurriendo. Dice el verso 28, dice el verso 20. Disculpen, voy a leer el verso 28 hasta el 31 final. Dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Esto es obra de Dios. Ustedes dirán, ay, Dios le endureció el corazón a Faraón. Ay, esa obra de Dios no me gusta mucho. Hermanos, usted se debe asombrar ante esta obra de Dios. El pueblo creyó. Porque solo los hombres creen cuando Dios obra. Si no fuera así, los corazones de los ancianos de Israel hubieran sido idénticos a los de Faraón. Pero por la obra de Dios creyeron. Y no solo creyeron. Miren cómo nos habla este texto. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel. O sea, esto es una muestra clara de que Dios nos está visitando. Dios está entre nosotros. Dios nos está visitando. Dice, y que había visto su aflicción. Dios mira nuestra aflicción. Está mirando nuestra aflicción. Miren lo que hacen. Se inclinaron y adoraron. Eso es solo por la obra gloriosa de Dios. Que las personas reconozcan que Dios está obrando en sus vidas, está cercano, los está escuchando. Todo su clamor ha sido escuchado. Sus lamentos han sido vistos por Dios. Dios está entre nosotros y Dios nos ha escuchado, Dios nos ha visitado. Eso merece que nosotros le adoremos. Nos postremos delante de Él y le adoremos. Hermanos, toda esta misión fue exitosa. Toda esta misión fue exitosa gracias a la obra de Dios en esa misión. No es el gran Moisés, es el gran Dios que envía a Moisés. También nosotros podemos adorar. Aquí como los ancianos adoraron, nosotros también deberíamos adorar, porque Dios escucha y ve nuestra aflicción. Él nos ha visitado a nosotros. Y nos ha visitado no por medio de un libertador frágil. Él nos ha visitado por medio de un libertador poderoso. No por medio de un libertador temeroso, que una y otra vez había que darle palabras y aliento, sino por un libertador poderoso. Él nos ha visitado. Nos ha visitado a cada uno de nosotros en nuestras aflicciones. Nosotros no hemos sido llamados
ni sacados de esclavitud física. Hemos sido llamados y librados de esclavitud mucho más poderosa que la física. Así como Israel es llamada por el Dios, por el mismo Dios, como su hijo primogénito. Hermanos, de la misma manera, todos los que estamos en Cristo, todos los que nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestras maldades, hemos visto por la gracia de Dios todos nuestros pecados, hemos mirado a Cristo para ser salvos de la ira de Dios por nuestros pecados. Todos nosotros somos su hijo, su primogénito. Todos los hombres y mujeres y niños, incluso, circuncidados en el corazón, o sea, arrepentidos con un corazón nuevo. Todos esos somos miembros de la Iglesia Universal, todos somos el hijo primogénito del Señor. Así nos ama el Señor, como su hijo primogénito. Su hijo fue dado en lugar de nosotros. Nosotros estamos en su hijo. Estamos en su hijo primogénito. Le pertenecemos a él. Somos su cuerpo. Eso debería mostrarnos a nosotros cuán seguro estamos en el Señor. Eso debería hablarnos de cuán amados somos por el Señor, por el Dios de todo el universo. Eso debería sacarnos a nosotros de toda idolatría, de todo afán, de toda vanidad, hermanos, porque del Señor somos. En el Señor estamos. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama. Él nos va a librar de todas nuestras angustias. Él nos va a librar de toda nuestra esclavitud. Tú vives luchando contra el pecado, el Señor te va a librar. Pudiéramos cantar perfectamente, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a sostener, Él nos va a librar. Él nos envía una y otra vez al libertador, a librarnos de nuestros pecados. Cristo es nuestro Rey. Superior a Moisés, superior a David. Él viene a liberarnos, día a día nos viene a liberar. Él tiene cuidado de nosotros. Las mayores aflicciones de Israel eran en el rigor de la esclavitud. La mayor aflicción de la iglesia hoy es la esclavitud del pecado remanente. Sí, hermanos, es triste, muy triste, no tener más que salchicha para comer. Muy triste eso. Algunos, cuando llegan a la salchicha en Cuba, yo sé que pensaron que ya llegaron a alimentar a su familia. Y la salchicha es una de las mentiras de este mundo. No alimenta. Que tu meta no sea la salchicha, por favor. Esfuércete un poquito más y llega al menos al huevo que alimenta un poco más. Mucho más. Eso es triste. Es triste que no tengamos electricidad en un país realmente caluroso, donde todas las casas fueron diseñadas no para no tener electricidad, sino para tener electricidad, tener ventiladores mínimos. Es muy triste realmente no tener agua o tener que cargarla desde muy lejos para poder tener. Eso es triste, hermano, pero si usted está en Cristo, está de acuerdo conmigo. La mayor de las tristezas para un cristiano es caer o no vencer en su lucha contra el pecado. Verse cada día
en luchas contra pecados que no ha vencido. No honrar a su Señor debidamente. No andar y vivir a la altura de un cristiano en victoria, libre. Esa es la mayor de las angustias y la mayor de las luchas de un cristiano. ¿Venceremos? ¿Saldremos de este Egipto que, aunque salimos, ya aún estamos en él? Ya, pero todavía no. Saldremos de allí. Tendremos un libertador que nos libere de allí. Mi hermano y mi hermana, tú eres su hijo primogénito. Tú estás en Cristo Jesús. Él va a pelear. Él va a sacarte de allí. Él va a liberarte de allí. Él va a liberarte de todos tus pecados. Él va a sacarte con brazo poderoso de todas tus maldades, de todos tus pecados, de toda esclavitud. Él te va a liberar. Te está liberando todos los días, te va a liberar todos los días y te va a liberar una vez y para siempre, un día. Él nos sostendrá. Padre, gracias damos por enviarnos un tan perfecto y completo Salvador. No frágil, no temeroso. Gracias por amarnos. Gracias por concedernos estar en tu Hijo. Gracias porque sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.